Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Nosotros somos del grupo juvenil de la Iglesia Central de Río Negro y el día de hoy vamos a impartirle una lección, de la lección número 6. Pero no sin antes quiero saludar a nuestro amigo Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias a Dios, siempre de su mano. ¿Y tú, cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí, señor, me alegro. Entonces, el día de hoy, como ustedes se darán cuenta, hoy somos un dúo y queremos que ustedes se suscriban a este canal, le den like, activen la campanita y recuerden que esto lo pueden compartir con muchas personas para que sea la luz que todo el mundo necesita. De beneficio para sus vidas. Amén. Exacto. Samuel, dirígenos en oración para comenzar esta lección. Amén, oremos. Querido y amantísimo Padre, que estás en lo más alto y sublime de los cielos, Dios, para ti sea siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias porque estamos delante de tu presencia, haciendo, Dios, cuanto podemos para llevar tu mensaje en derredor de este mundo. Que no seamos hablando nosotros, sino tu Santo Espíritu a través de nosotros, y que este mensaje hermoso acerca de la oración pueda llegar a nuestros corazones principalmente y a la vida de las personas. Ayúdanos a ser guerreros de oración en Jesús. Amén. Bueno, ya Samuel en la oración lo dijo. La lección para esta semana es Guerreros de Oración. Amén, sí, Señor. Me gusta mucho el título de esta lección. Muy bonito. Es muy bonito porque nuestras batallas se deben librar de rodillas. Amén, así es. No podemos ir a la pelea contra el enemigo de pie. Y si nosotros notamos, el pueblo de Israel, todas sus batallas cuando Josué y Caleb iban a batallar, todos los días hablaban con Dios. ¿Y cómo iban? Triunfantes. El día que no hablaban con Dios, Perdían la batalla. correcto. Así es. Pero me llama la atención el versículo para memorizar. Y se encuentra en Salmo 116, 1 y 2. Dice: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo 116, 1 y 2. Oye, qué bonito es porque podamos decir, y lo invocaré mientras yo viva. Y qué bonito también es saber que Cristo Jesús, a pesar de que está allá en lo más alto de los cielos, se inclina para escucharnos. Para escuchar nuestra voz. Así es. Dice, amo al Señor porque escuchó mi voz. Pero nosotros tenemos que, mientras nosotros vivamos, clamar su voz. Amén. Hacernos receptivos a su voz, ¿verdad? Que muchas veces no la escuchamos. Exacto. Es que esa es la cuestión. ¿Sabes? Algo que me llama la atención y es que si tú no hablas con alguien, por ejemplo, con alguien que te gusta, ¿qué pasa? No, esa relación se acaba. ¿Cierto? Se Muere. enfría. Sí. Toda relación que no sea alimentada por el diálogo, por la compañía, por la cercanía, entra en problemas, entra en crisis, se enfría Así es. y listo, se olvida el uno del otro. Cuando uno tiene su amigo, un amigo, y uno tiene una dificultad, ¿qué hace? Uno lo busca para hablar con esa persona. ¿Cierto? Yo tengo una forma de ser muy particular y es que yo normalmente tengo un conocido o un amigo que es fuera de mi círculo social natural. Y a esa persona le cuento cosas para que no se vea sesgada a la hora de ver de pronto a alguna persona con la cual yo tuviera alguna se me enredó la lengua, perdón, adversidad, y esa persona pueda ser un poco más objetivo al hablarme o simplemente esa persona me puede escuchar. Pero yo debo tener una relación con esa persona para poder entrar en esa confianza. Exacto. De igual manera, debe ser nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Porque la semana anterior estudiamos cómo estudiar la Biblia, que es la voz de Dios por medio de su palabra. Así escuchamos a Dios. Pero ¿cómo Dios nos escucha? Y pasa algo. No simplemente es el hecho de hablar con esa persona, sino también de sacar tiempo de calidad para hablar con esa persona. O sea, un tiempo especial, que no haya afán, que no haya distracciones, sino en el que tú te puedas encontrar con esa persona y contarle tus problemas, con el caso de tu amigo. Es correcto. Entonces,
Vamos ahora a ver todos los ejemplos que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de la Biblia que nos puedan contribuir a cómo mejorar nuestra relación, nuestro diálogo con Dios. Porque una cosa es decirlo aquí, pero ¿y el cómo lo hacemos? Y hoy vamos a discutir justamente eso. Amén. Aquí en la lección podemos encontrar el ejemplo de Daniel, de cómo Daniel superó muchas adversidades gracias a la comunión que él tenía con Dios. Y una de esas fue, la encontramos en Daniel 2, 20 al 23, y dice la palabra de Dios: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias te alabo, porque me has dado la sabiduría y la fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Como sabemos, aquí el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿verdad? Sí. Y él había dicho que si no le revelaban ese sueño iba a matar a todos los sabios de Babilonia. Y todos los sabios entraron en conflicto porque estaban desesperados, estaban asustados. Y eso es algo natural en el ser humano. Pero como ellos no conocían a Dios, no tenían una comunicación estrecha con Dios, entraron en desespero. En cambio, ¿qué hizo Daniel? Él se calmó, reflexionó y lo primero que hizo fue acudir a la presencia de Dios. Ya él lo tenía por costumbre, porque si no, no lo hubiese hecho. Correcto. No tenía miedo. Exacto, él no tenía miedo porque confiaba en Dios. Y mira que los primeros versículos que se nos dice, él agradece primero, dice: Sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. O sea, él, a pesar de que era una persona talentosa, bien portada, tenía un alto cargo en Babilonia, él lo que comienza es alabando el nombre de Dios porque reconoce que de él no es nada, que la sabiduría y el poder vienen de Dios. Y que él está vivo por Dios. Gracias a la misericordia de Dios, así es. Y sigue diciendo: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, reconoce su poder y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y aquí viene la otra parte. Dios todavía no había respondido la oración de Daniel, pero aún así ya le estaba agradeciendo porque tenía fe de que Dios se la iba a responder, de que él no estaba solo. Y dice: A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora dice: Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Todavía Dios ahí no le había revelado cuál había sido el sueño que había tenido Nabucodonosor, pero antes de que Dios revelara, respondiera a su oración, ya Daniel sabía que Dios estaba al control y que él le iba a responder, porque tenía comunión con Dios, conocía a Dios. Y sabes que algo que dices, como dices tú, conocía a Dios. Daniel tenía esa costumbre, orar 3 veces al día. Así es. Y yo creo que cuando Daniel escuchó constantemente la vida de ciertos patriarcas, él tomó ese ejemplo. ¿Cuántas veces oraban cuántas veces oraron los israelitas para ir a la batalla? ¿Cuántas veces oró Enoc? ¿Cuántas veces oraba Abraham? Todo el tiempo que pasaban ellos en la cercanía. Y me imagino que Daniel también estudió esa parte de cuando el pueblo de Israel dejó de adorar a Dios, que era lo que sucedía. Y por eso es que él empieza esa oración de esa manera. Esa oración que empieza diciéndole: oh Dios Todopoderoso, porque él era el único que podía revelar lo que nadie se le había dicho. Nada. Porque es que el sueño ni siquiera, el rey Nabucodonosor dijo: hagan lo que quieran, pero ustedes tienen que revelar lo que yo Ni soñé. siquiera dio una pista. Ni siquiera. Nada. Y el Dios Todopoderoso
Y eso me imagino que era ese orgullo de Nabucodonosor, si hay un Dios tan poderoso, que me diga qué fue lo que yo soñé, que sepa qué es lo que estoy pensando. Y Daniel sabía que ese era su Dios. Que sí existía un Dios tan poderoso. El único Dios, así es. Y ese es el Dios bonito que nosotros tenemos que conocer, Amén. que es nuestro Dios. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Simplemente o no oramos y queremos solucionarlos por nuestras propias manos, o venimos y le decimos a otras personas que lo hagan por nosotros. Así Pero es. Daniel conocía a su Dios, Daniel conocía tanto a Dios porque pasaba tanto tiempo con él, que él sabía que el único que podía revelar el misterio del rey era él. Era Dios. Amén. Y mira, y sigue diciendo la lección más adelante. No todo, Dios ahí puso a Daniel por encima de los demás sabios, ¿Correcto? porque Daniel también lo puso a Dios por encima de los dioses que tenía Nabucodonosor. Pero mira que no todo en Daniel fue color de rosas. En Daniel 6:10, mira lo que nos dice también la lección, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias desde delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entremos un poquito en contexto. Aquí el rey había promulgado un decreto de que solamente tenían que orarle y darle reverencia a él, ningún otro Dios, solamente a él. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel no entró en temor porque, como vemos aquí, la vida de Daniel estaba en riesgo. Pero mira lo siguiente. El rey Nabucodonosor y todos los reyes de ese entonces buscaban desafiar a Dios, Sí, porque eso era un desafío hacia Dios. Bueno, todo el mundo sabía que Daniel oraba 3 veces al día. Y los sabios buscaban cómo hacer para caer. caer a Daniel, así es, lo sabio. Pero, ¿por qué buscaban cómo hacer caer a Daniel? Porque Daniel era el principal, Daniel era el gobernador de todos ellos. El más poderoso, Es estaba por más, encima de todo. por encima, estaba después del rey por encima de los demás. Así es. Pero Daniel no perdió su fe, su hábito. Su esencia no la perdió. No la perdió. Porque Daniel dijo, si tengo que morir, que muera dentro de la fe. Y que los demás vean mi testimonio. Es correcto. Es que eso es lo bonito de la lección, que podemos ver que a Daniel nadie lo obligó a abrir las ventanas y a arrodillarse a orar. Él lo hizo voluntariamente porque esos eran sus principios. Él no vendió sus principios. Porque aquí no estamos hablando de algo sencillo. No. Muchas veces nosotros no oramos por flojera, no oramos por tiempo, porque siempre andamos corriendo con el ajetreo del día. Pero aquí nos damos cuenta de que Daniel, a pesar de que su vida estaba en riesgo, de que podía ser echado al foso de los leones, él aún así 3 veces al día abría sus ventanas para dar testimonio de Dios, y se arrodillaba, dándole a conocer no solamente a la gente que había puesto ese decreto, sino también a Satanás, porque él es el que está detrás de todo eso, a quien realmente adoraba, a quien él realmente estaba poniendo como primero, en primer lugar, antes que cualquier otra persona o otra cosa. Históricamente se dice de que Daniel oraba mirando hacia Jerusalén. Exacto. Y eso daba el contexto de que le estaba orando a su Dios. Adiós. Porque no estaba mirando hacia donde estaba la estatua. Porque recordemos que hubo una estatua que se erigió para que se la adorase. Pero Él no se solamente- ocultó, él no se no, ocultó. y no se ocultó. Porque fácilmente hubiésemos podido decir qué le costaba a Daniel orar parado. O orar mirando hacia la estatua. La gente pensaba que estaba orándole a la estatua. Exacto. Pero no, Nada. Daniel quiso dar el mensaje. No voy a adorar a una estatua, voy a adorar a mi Dios hacia donde yo siempre he orado, mirando hacia donde está mi Dios. Y tal Y cual a- como lo hacía antes. Exacto, y arrodillado. Exacto. Porque cuando se arrodillaban era en símbolo de ¿qué? De adoración. Respeto, reverencia. Exacto. Entonces, ahí diariamente daba sus súplicas y sus gracias. Y era de rodillas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos momentos de oración? ¿Cuántos de nosotros tenemos esos momentos de intimidad con Dios? Porque cuando queremos hacer las cosas, sacamos el tiempo. Ah, que me gusta hacer ejercicio.
Vamos al gimnasio y hacemos ejercicio. Ah, que me gusta música. Voy a hacer un curso de piano. Hago el curso de piano y le saco. Pero ¿cuántos sacamos el tiempo, como Daniel, 3 veces al día, para dedicarnos a comunicarnos exclusivamente con Dios? De rodillas. De Que eso es rodillas. algo que desafortunadamente se ha perdido un poco. Mira que en el texto en Daniel 6:10 dice que él entraba en su casa, abiertas las ventanas de la cámara hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. O sea, él, como dices tú, lo hacía en señal de reverencia, de respeto, porque reconocía que era algo pequeño delante de la presencia de Dios. Eso significa también arrodillarnos, que delante de la presencia de Dios reconocer tal cual somos delante de su presencia. Es correcto. Y algo que tenemos que notar ahí es, en nuestra vida diaria, nosotros tenemos hábitos. Por ejemplo, mi casa. Yo me levanto en la mañana, voy al trabajo y todo esto, y resulta que cuando yo llego al trabajo, yo sé que tipo 1 o 2 de la tarde mi esposa me está llamando. Entonces, cuando no tengo el teléfono encima, miro a ver si me llamó y devuelvo la llamada. Claro. ¿Cuántos de nosotros tomamos también el hábito de decir, es tiempo de orar, es tiempo de dialogar con Dios? Porque de pronto tú en tu caso llega la noche y llamas a tus padres y saludas a tus padres, a tu hermana y todo esto y lo haces todos los días. Pero ¿cuántos de nosotros estamos sacando ese tiempo para en el día para hablar con Dios? Así es. Y debería ser como lo hizo Daniel, 3 veces al día, porque todo el día debemos estar conectados con Dios. Pero hay algo que también es muy importante, Samuel, y lo hemos ido hablando con Daniel, y es cómo estamos orando a Dios. Así es, mira, la hermana Elena nos dice aquí en El Camino a Cristo, página 79, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Como decíamos al principio, Esa es la definición correcta de oración. comunión, Con una comunicación como un exacto. amigo. ¿Y qué le dices tú a un amigo? Le dices todo, Todo lo que te pasa durante el día, tus problemas, lo que te alegra, lo que te afana, todo, todo. todo, todo. Así es. Tengo un problema, no tengo problema. En el caso de los solteros me gusta una chica, me gusta un chico. En el caso de los que están estudiando, estoy estudiando, quiero ser esto, quiero ser lo otro, mis planes a futuro, mis problemas del momento. Todo se lo contamos a nuestros amigos. Y algo que es bastante interesante y es cuando oramos ante Dios, ¿ante quién lo estamos haciendo? Sí, es verdad. Mira, la lección dice algo interesante y nos dice que la oración no solamente es el acto de comunicarnos con Dios, como muchos creen. La oración le dice al enemigo a quién realmente nosotros pertenecemos. ¿Correcto? Eso es lo bonito. ¿A quién perteneces tú? ¿A quién pertenezco yo? A través de la oración nosotros le decimos a Dios que pertenecemos a Él. Cuando nosotros oramos arrodillados, se diferencia de la forma en la que oramos sentados y muchas veces reclinados o acostados, porque estamos demostrándole a Dios que realmente le estamos dedicando ese tiempo a Él, que no lo hacemos como por el afán o como porque es una obligación como nosotros cristianos, sino que realmente nos arrodillamos de manera humilde, de que queremos sacarle tiempo, de que queremos que Él nos escuche, queremos contarle nuestras cosas y que con nuestro cuerpo y nuestras palabras lo declaramos soberano a Él sobre nuestras vidas y nos declaramos seres creados por Él. Eso es bastante importante porque cuando nosotros venimos a la iglesia, en muchas ocasiones creemos que por solo venir a la iglesia, Dios nos debe un favor, porque venimos a la iglesia. Entonces, como Dios me debe un favor, Dios tiene que hacer esto por mí, Exacto. sin que yo se lo pida, porque a veces es sin que yo se lo pida. Ah, y si voy a orar, Dios tiene que ajustarse a mi manera de orar, A mi necesidad. a mis necesidades, correcto. De manera que tú estés en una silla de ruedas e imposibilitado para postrarte a adorar, es obviamente que no lo vas a hacer. No estás obligado a hacerlo. Pero mientras tu cuerpo, tu ser esté en perfectas condiciones
para postrarse, para adorar, esa es la señal que nosotros le estamos dando a Dios. Dios, no soy nada y nadie. Soy un ser imperfecto, pecador, igual que los que están allá, que no te conocen a ti, y yo que te conozco. Reconozco que tú eres mi único Dios verdadero. Tú eres mi Dios, el que me da ese poder para salir adelante, Para ser quien soy. para ser quien soy. Claro. Porque no soy yo, eres tú. Amén. Porque cuando estamos con Dios, ¿qué pasa con Daniel? Todas las cosas le son reveladas. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste Amén. en nuestra imperfección. Así es verdad. Entonces, la postura, cuando nosotros dedicamos, ojo, no es- esta postura que estamos hablando es en los momentos que le estamos dedicando a Dios exclusivamente. Dios, te voy a dedicar mi mañana, mi mediodía y mi noche para orar de esta manera. Es decir, Daniel oraba 3 veces al día, dedicaba su tiempo, no porque Daniel no orara en todo el día, solo que esos eran sus momentos exclusivos de él con Dios. Ese era tu tiempo de calidad. Por eso menciona que él se arrodillaba. Es correcto. Pero durante el día él se mantenía en comunión con Dios. Es correcto. Al igual que no, porque no practicaba lo que él predicaba. Él, a través de su testimonio, practicaba cada una de sus vivencias diarias. En la Biblia se nos menciona poco acerca de él. Eso lo encontramos en Génesis 5, 22 y 24. Dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió poquito. Pareciera que hubiese vivido poquito, porque en comparación con Adán, con Matusalén, Con Daniel. Bueno. No, Sí, Daniel vivió poco. por la edad, por la edad. Sí. Okay. Pero me refiero a, tú lo dices, bueno, los antediluvianos vivían muchísimos años y pareciera que fuera el que menos hubiese vivido, pero es que él no vivió 300 años, todavía está vivo. Amén, así es. ¿Y por qué? Porque no que caminaba con Dios todos los días. Y fueron en la tierra Ajá. 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es correcto. Así es. Entonces, la Biblia no nos habla mucho acerca de Enoc. Yo pensaba que te referías a eso, en comparación a otros personajes. Sí, claro. La Biblia no nos habla mucho acerca de Enoc, pero se nos muestra que él tuvo una relación bien estrecha con Jesús, tanto así que Jesús lo quiso tanto que quiso tenerlo también en el cielo. Sí, Dios dijo, tú no necesitas pasar por esto, porque te pareces tanto a mí que necesitas estar. No, hombre, amigo, ya vente para acá, para la casa. Exacto. Y no porque no se sintiera así, porque no caminó tanto con Dios que él sabía que dependía única y exclusivamente de él. Pero la Biblia nos expresa cómo hacía Enoc para hablar con Dios. Ujú. Pero yo estoy seguro que si Enoc se arrodillaba para orar, oraba y le hablaba a Dios. Pero también estoy muy seguro que si Enoc trapeaba la casa, estaba hablando con Dios. Amén. Y es muy posible que llegara a ser tan cercano a Dios, porque mira lo que le dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Muy posible de que Dios estuviera siempre al lado. Caminaba con él. Así es. Enoc sentía también su presencia. Caminaba ahí. Mira, por esto muchas personas dicen que Enoc la tuvo fácil, que él no tuvo complicaciones en su vida, pero al igual que nosotros, Enoc también sufrió, también pasó por momentos difíciles. La Biblia no los menciona, pero es un ser humano. ¿Y qué pasó con Enoc? ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque él tuvo presente sus prioridades, sabía a quién dárselas y sus prioridades siempre eran hacia Dios. Y ojo, muy seguramente la gente pensaría que no solo oraba todo el día. O sea, que no era un ermitaño, que no se iba lejos de la gente y no se comunicaba con la gente. No. Así como los monjes que se incluyen, no. Exacto, no. Enoc caminó con Dios porque todo lo hacía bajo la dirección de Dios. Todo se lo consultaba. Todo se lo consultaba a Dios.
Todo era una consulta a Dios. Y nosotros no tenemos que perder nuestro contacto con las personas de afuera porque eso no nos va a hacer santos. Así es. Lo que nos va a santificar es la comunión que tengamos con Dios. Porque nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Amén. Porque nosotros sabemos de dónde viene nuestra ciudadanía. Entonces, lo que debemos estar constantemente es en comunión con Dios y no dejarnos permear de lo que el mundo nos da, porque es fácil permearse con lo del mundo nos da. ¿Cómo nos permeamos con las cosas del mundo? Con la música, con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en YouTube, en Netflix, en Disney Plus, en la calle, cuando salimos a la calle, si nos gusta estar en cine, si nos gusta estar en discotecas, si nos gusta estar en los estadios. Y la pregunta debe ser siempre, ¿será que en eso que estoy haciendo está la presencia de Dios? Le agrada a Dios, así es. ¿Será que Dios le gustaría escucharse un Bad Bunny o ¿cómo es que se llaman estos cantantes antiguos que le gustan a nuestras hermanas? Leonardo Fabio. Una cosa así, exacto. Y todos estos artistas que están de moda. De hecho, yo personalmente diría que nosotros no deberíamos ni siquiera sabernos los nombres de dichos artistas porque esos no son influyentes o referentes para nuestra vida espiritual o para nuestro crecimiento. Lo que sí debemos saber es que si caminamos con Dios, pasará que adquiriremos la vida eterna, así como la tuvo Enoc. No, y pasa algo. No se trata de la cantidad, como en el caso de Enoch, sino de la constancia con la que él buscaba a Dios, porque él era constante. Es correcto. Y poco a poco, con esa constancia, nos vamos a ir acercando cada vez más a Dios. Y ya no van a ser por fracciones pequeñas de tiempo que oremos o cosas así, sino que cada vez van a ir siendo más grandes, cada vez nos vamos a ir abriendo más a Dios, vamos a ir contándole más cosas, porque cada vez vamos adquiriendo confianza con Él. Es correcto. Y es muy importante eso que dices, es la constancia, porque muchas veces buscamos a Dios en los momentos de aflicción, cuando nos sentimos agobiados, acongojados, y no porque no debamos buscarlo, sí, pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Y aquí lo que vemos es que Daniel, el ejemplo de Daniel buscaba a Dios aún siendo el principal de Babilonia. Así es. Que cualquiera se le pudo haber subido el ego, el pecho se le pudo haber inflado. Es correcto. Y Enoc, exactamente lo mismo. Igual. Enoc buscaba a Dios aún estando con él. Así es. Aún caminando con él, seguía orando. Y también vemos el caso de Moisés, que fue un gran líder. Correcto. Moisés. El liderazgo de Moisés se basó en una cosa. Que él siempre buscaba la presencia de Dios. Buscaba la presencia. Mira, aquí en Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés siempre buscaba la presencia de Dios. Él no daba un paso sin consultarlo antes con Dios. Sigue diciendo, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Siempre buscaba estar delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Así es. Y buscaba la presencia de Dios por algo muy particular, porque Dios lo había transformado, Dios lo había hecho un hombre nuevo. De aquel asesino que conocía, que él se sentía por haber asesinado a un egipcio, Dios lo había hecho un hombre pasivo, paciente, porque fue tan paciente, porque eso es uno de los rasgos que vamos a estudiar esta semana, y es que fue tan paciente que cuando el pueblo de Israel estaba pecando, él intercedió por el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Si tú vas a matar a tu pueblo, quítame el libro de la vida. Tráeme el libro de la vida. Eso es fuerte. ¿Qué? Sí, fuerte.
¿Y cómo tú le dices eso a Dios? Porque es que para tú decirle eso a Dios, Debe conocerlo. debes conocerlo. Y eso es algo muy importante. Y acá pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, yo no te conozco a ti, yo sé quién es Samuel porque yo he escuchado quién es Samuel. Pero un día digo, necesito que me hagan unos planos de una casa. Pero yo hablo todos los días con Sandy, tu hermana. ¿Yo voy donde ti o voy primero donde Sandy? Llega donde Sandy primero. ¿Por qué? Porque conozco a Sandy. Claro. Y lo mismo pasaba con Moisés. Él no pasaba por ningún filtro. Él iba donde Dios y le decía, no, ¿cómo así que tú vas a matar al pueblo que tú dijiste que es tu pueblo? Que dijiste a Abraham que se lo iba a dar por herencia. Exacto. Y que lo sacaste de Egipto. ¿Cómo así que ahora los vas a sacar de Egipto y los vas a matar en el desierto? Si los vas a matar en el desierto, mátame a mí. Tenía tanta confianza. Entonces, cuando yo empiezo a tener un diálogo contigo, decir, Samuel, los planos, necesito esto así, esto asado, tú me los muestras. Yo te digo, Samuel, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Cambia la caja eso. Ya, exacto, ya empiezo yo a tener una relación contigo porque entramos a empezar a vincularnos por algo, ¿cierto? Claro. Entonces, eso mismo pasó con Moisés. Moisés estuvo tan estrechamente relacionado con Dios que no le iba a faltar el respeto, porque no le faltó el respeto. Solamente le dijo, Dios, tú dijiste esto, yo creo que es así. Le recordó las promesas que había hecho. Así es. Y ahí midió Dios el carácter de Moisés. Ahí miró, porque fácilmente pudo haber dicho, Dios le hubiese dicho a Moisés, Moisés le hubiese dicho a Dios, perdón, sí, tienes razón, acaba con ese pueblo. Si hubiese sido el Moisés de antes, hubiese dicho eso. Era más fácil. Era mucho más fácil. Pero vemos la piedad que adquirió Moisés por estar con Dios. Moisés fue piadoso con el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel no lo merecía, pero Moisés le dijo, ese es tu pueblo, al que tú has dicho que es tu pueblo, pero eso únicamente lo logró con una relación estrecha con él, Porque conocía a Dios, porque porque quería estar en la presencia de Dios. conocía el verdadero carácter de Dios. ¿Qué cuál es? Es el amor y la misericordia. Porque si no, Dios también lo hubiese podido borrar del libro. Nada le costaba a Dios. Nada le costaba absolutamente nada. Pero Dios escuchó su súplica, porque es que eso es lo bello de Dios, que Dios, a pesar de que nosotros seamos pecadores, de que nosotros muchas veces nos apartamos de Él siempre es el que nos busca. Él es el que está poniendo su oído, como dice el versículo de memoria, para escuchar nuestras oraciones. Incluso hay cosas que uno empieza a leer de la vida de Moisés, y es que Moisés intercedió incluso por sus hermanos, Por la hermana y por el hermano. por los dos. Y porque él quería que tanto su hermana como su hermano tuvieran una estrecha intimidad con él. Así es. Pero, ¿sabes algo? Me llama mucho la atención, y es que Moisés a lo largo de toda la historia de la Biblia vivió intercediendo por el pueblo. Porque cuando él baja del monte Sinaí, encuentra al pueblo pecando. Haciendo el becerro de oro. Y él mismo podía haber bajado, sí Dios, ya voy un momento, subo, sí, acaba con ese bendito pueblo que es un pueblo sin Desagradecido. Así. pero él no bajó, él se enojó, sí se enojó, porque claro, tú ves un pueblo que es el pueblo de Dios, que te sacan de Egipto y encuentras adorando a otros dioses. Claro, naturalmente él se iba a enojar. Pero cuando Moisés, cuando el pueblo necesitaba algo, siempre que decía, Ay, Moisés. ay, Moisés, Habla con Dios. habla con Dios. Y nosotros no deberíamos pasar por eso, ¿cierto? Nada. Porque nosotros, gracias a Jesús, gracias a Dios, no necesitamos intercesores. El único intercesor delante del Padre es Cristo, quien murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros notamos que otra persona tiene que interceder por nosotros en oración, es porque nosotros no tenemos una relación muy estrecha con Él. Oh, no estoy diciendo una cosa, porque la Biblia dice, oremos unánimes, Claro, los unos por los unos otros. por los otros. Y eso está claro. Pero yo, si tengo una dificultad,
Yo soy el primero que debo orar por mi dificultad. No porque crea que, que otras personas oren. Si yo no oro, le estoy diciendo, le estoy dando el mensaje a Dios. Pues yo no creo que tú, No necesito de ti o quizás tú no me escuches. también. Porque es que muchas veces cuando alguien nuevo se bautiza, piensa que Dios no lo escucha o que sus oraciones no son eh, bien recibidas delante de Dios. Y por eso buscan al pastor o a otro hermanito que vean consagrado para que oren por ellos. Y lo que pasa es que nosotros debemos enseñarle a las personas de que Dios recibe cada oración después de que el corazón esté humillado delante de Él. Dios siempre las va a escuchar. Y ahora me voy a ir al Nuevo Testamento, porque estamos hablando justamente de Moisés, cómo intercedía Moisés por el pueblo y cómo el pueblo siempre buscaba a Moisés porque no intercedía para que intercediesen por ellos. Resulta que cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, el mismo Jesús nos dice, no oremos con vanas palabrerías. Y justamente muchas personas cuando ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, queremos adornar la oración. Ah, Le ponemos moñitos, le ponemos figuritas, colorcitos por aquí, colorcitos por allá, para que se escuche bonito. para que se escuche bonito. Entonces, cuando viene, como dijiste tú, una persona que se recién bautiza dice, pero es que yo no oro así. Y si yo no oro así, de pronto la oración no se escucha. Y realmente las oraciones, como tú las saques del corazón, se van a escuchar. Porque bien lo decían en una lección anterior, cuando estaba reunido con los muchachos, a veces nosotros vamos a orar escondiendo nuestra imperfección ante Dios, como si Dios no supiera quiénes somos. Nosotros somos unos ciegos, desventurados, mentirosos, sucios, pecadores. Dios sabe quiénes somos. Y a Dios le gusta que tú vayas y le digas, Dios, yo soy un pecador. Mi naturaleza es pecar. No ir, Dios, yo merezco la vida eterna porque hago esto, porque hago lo otro, porque voy a clubes, porque oro 3 veces en la mañana, porque doy los diezmos. Dios no necesita eso. Eso no lo escucha. No, Mira cómo oraba Daniel, siendo Daniel. es correcto. Y está registrado la oración, dando la gloria a Dios. Daba gloria a Dios, después agradecía y después ponía sus problemas. Entonces, esas personas que a veces no tienen esa confianza, también es porque nosotros le quitamos esa confianza. Aquellos que somos viejos seguidores de Dios, le quitamos esa confianza porque todo el tiempo queremos adornar las oraciones. Porque si no la oramos así, de pronto es que Dios no nos escucha y eso es totalmente falso. La oración que sale del corazón, sin vanas palabrerías, porque Jesús lo dice, sin vanas palabrerías es la que llega allá. Amén. De aquella persona que se arrodilló y dijo, Dios, no tengo absolutamente nada para darte. Y a veces nosotros creemos que tenemos para darle a Dios. Tú no tienes nada para darle a Dios. Yo tampoco tengo nada para darle a Dios. Entonces, nosotros debemos recordar esencialmente esto. Moisés sentía un profundo amor por Dios y tenía una idea clara del carácter divino. Amén. Moisés fue valiente y fiel al aferrarse a Dios en altibajos en altibajos. En todo lo que pasó Moisés. Moisés no llegó a ver la tierra prometida porque, como todos los seres humanos, nos equivocamos. Cometió un error, se le salió el viejo hombre. Se le salió el viejo hombre. Pero eso pasa cuando nos alejamos de qué, cuando nos confiamos de que Dios siempre va a estar con nosotros. Exacto. Que Dios, nosotros merecemos eso porque nosotros hemos estado al lado de Dios. Nosotros no merecemos nada. Porque si nos desconectamos esto, pasa lo que le pasó a Moisés. Aprovecha el enemigo y nos hace caer. Exacto. Moisés recordó su pacto con Dios. Siempre. Y Moisés aceptó la respuesta de Dios a sus oraciones. Si Dios le decía no y Moisés no le gustaba, bueno, Es que muchas veces Dios no nos responde como nosotros queremos, pero es porque nos espera algo mejor. Muchas veces no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios.
Eso lo debemos recordar siempre. Correcto. Que nosotros nos creemos muy tan autosuficientes que pensamos que los tiempos de Dios son los tiempos de nosotros. Y por último, para concluir esta lección, nosotros debemos recordar que importa el tiempo de calidad. Amén. Muy importante. Importa la postura. Cuánto tiempo y cómo oramos ante Dios. También importa mucho la conexión que tengamos en el día con Dios, porque no caminó con Dios y siempre estuvo allí con Él. No se arrodillaba, pero sí constantemente Lo tenía en la mente, lo así tenía es. siempre, en el día, en todo lo cotidiano de su vida. Debemos recordar que la oración intercesora es muy poderosa, que Dios la escucha demasiado. Es correcto. Que debe orar los unos por los otros. Es muy importante. Y que para uno ser un gran líder, así como lo fue Moisés, debemos entregar nuestro a Dios y que Él nos haga personas humildes. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que la oración es donde le mostramos, donde le decimos a Dios, nos sentimos tristes, nos sentimos gozosos, nos sentimos agradecidos, nos sentimos derrotados, nos sentimos fracasados, nos sentimos pecadores. Nosotros con nuestra oración vamos a hablar con Dios, a tener una intimidad estrecha con Dios y de esa manera sí Dios nos va a responder por medio de su palabra. Amén. Y así, entre más nosotros dialoguemos con Él, más vamos a aceptar su voluntad, porque más nos vamos a parecer a su carácter. Así es. Y como tú dijiste en una lección, es que estas lecciones han sido muy bonitas. La de la semana pasada nos habló acerca de la Biblia. Correcto. Y la de esta semana nos habló acerca de la oración, guerreros de oración. Pero siempre nos hemos preguntado algo, que cómo escuchamos la voz de Dios. Tú una vez nos dijiste, y es verdad, que nosotros oramos para comunicarnos con Dios, pero su voz la encontramos a través de su palabra, en su Biblia. Aquí, en el Camino a Cristo, para terminar, página 85 nos dice algo muy bello, dice: no hay en nuestra experiencia capítulos demasiado oscuros que Él no pueda leer, ni perplejidad demasiado difícil que Él no pueda desenredar. Es muy bonito ese Amén. amén. Samuel, gracias por acompañarnos hoy. Para la honra y gloria de Dios siempre. A ti también, gracias. Gracias. Y espero que a ustedes les haya gustado este repaso de lección y nos vemos en un próximo video. Chao. Hasta luego.